Gloria al Señor. Hermanos, y el tema que nos va a ocupar en esta tarde se titula Un encuentro con la gracia. Paz de Cristo. Voltea con tu hermano y dígale: necesitas un encuentro con la gracia. Amén. Hermanos, si ustedes me ayudan a alabar a Dios, yo termino rapidito. Pero si usted no alaba a Dios, hermano, yo creo que voy a pasar aquí hasta la hora del lonche. Vamos a entrar entonces en el nombre del Señor. Un encuentro con la gracia. Y miren lo más glorioso que hizo Jesús aquí. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a darle fuertes palmas al Señor. ¿Qué significa la palabra encuentro? Tal vez usted tenga otro concepto de encuentro, pero la palabra, hermanos, el diccionario nos enseña que encuentro es un acto de encontrarse con Dios. Amén. Es tener un encuentro con Dios. Y yo sé que usted necesita tener un encuentro con Dios. A lo mejor en esta semana tuvo algún encuentro con algún problema. A lo mejor lo ofendieron. No sé, a lo mejor lo lastimaron. Muchas cosas pudieron pasar en esta semana. Hermanos, si tuvo este tipo de encuentros, pero hoy el Señor Jesucristo está aquí. Dije: el Señor Jesucristo está aquí. Y hoy usted puede tener un encuentro con Dios. Usted puede tener un encuentro con Jesucristo. Porque una cosa es decirle: yo le alabo, yo lo bendigo, yo lo glorifico. Una cosa es decir: yo creo. Una cosa es que usted lea la palabra. Una cosa que usted ore. Pero una cosa es tener un encuentro con el Todopoderoso. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor no merecido hacia los hombres por el pecado. No podíamos llegar a Él, pero por su gracia Él llegó a nosotros. Fíjese lo que estoy diciendo. Por su gracia Él llegó a nosotros. Por su gracia Él nos eligió. Por su gracia Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Le digo que no me ayudan a alabar a Dios. Y fíjese, hermano, lo que hace la gracia. La gracia otorga una bendición que no merecemos. Porque la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. ¿Quiénes éramos nosotros? Andábamos perdidos en el pecado, batiéndonos, hermanos, en el pecado. Éramos de lo peor que podía existir en este mundo. Como dijo Pablo, éramos el escarnio del mundo. Pero gracias a Dios que ahora, hermanos, la gracia nos abrazó. Muchos de nosotros tuvimos un encuentro con la gracia y la gracia nos abrazó. Más adelante hay una escritura donde dice la palabra que la verdad y la gracia se besaron. Qué hermoso, ¿verdad? Bien. La misericordia de Dios, hermanos, retiene el castigo. Fíjense lo que estoy diciendo. La misericordia de Dios retiene el castigo que merecemos y no nos da lo que merecemos. Quiere decir que la misericordia de Dios no nos da lo que realmente tú y yo merecemos. Entonces, la gracia significa que Dios nos escoge para bendecirnos. En lugar de maldecirnos, la gracia nos bendice. Porque ¿quién es la gracia, hermanos? ¿Quién es la gracia? Jesucristo es la gracia.
Alábenlo, hermanos. A pesar de que nuestro pecado merecía la muerte, hermanos, porque no merecíamos otra cosa más que la muerte, pero esta es la bondad de Dios. Éramos inferiores a Él, pero ¿qué miró en nosotros el Señor? Su gracia fue extendida para con nosotros, y cuando su gracia se extendió hacia nosotros, entonces nosotros hallamos gracia delante de Dios. Y vivir bajo la gracia de Dios, hermanos, es someternos a un nuevo dueño. Quiere decir que cuando yo me someto a la gracia de Dios, es porque me estoy sometiendo al Todopoderoso. Y reconozco, hermanos, que tengo un gobierno en mi vida. Reconozco que vivo bajo el señorío, bajo el gobierno del Todopoderoso. Y por eso decimos Señor. Por eso Jesucristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Porque el que le llama Señor es porque sabe quién es Él. Sabe lo que representa, hermanos. Sabe lo que Él puede hacer por Él. Bendito sea su nombre. La gracia, hermanos, no es un permiso para pecar. La gracia no es un libertinaje. La gracia es salvación, es perdón de pecados, es salvación del alma. Esto es lo que es la gracia. Voltea con su hermano y dígale: ahí te hablan. Esa es la gracia divina. Y me gusta lo que dice Juan 1:16. Porque miren lo que dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Wow. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quiere decir que tenemos la bendición de Dios, pero sobre eso hay más gracia todavía. Y cuando Dios te bendice con su gracia, hermanos, ¿quién te la puede quitar? Y Dios te mira como un ejemplo. Dios te mira como algo especial. Y Él te puede presumir delante del diablo, porque sabe que tú tienes su gracia divina. Alábelo si puede. Gracia sobre gracia significa que Dios nos da gracia, no solo una vez, sino continuamente, abundantemente. Hoy me da gracia, mañana me sigue dando gracia, y todos los días me da gracia. ¿Y sabe qué significa eso? Vivir en su gracia. Usted y yo necesitamos tener un encuentro con la gracia. A veces nos llaman desgraciados, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Porque un desgraciado es que no tiene gracia. Pero la gente lo usa como una mala palabra. Dice: eso es un desgraciado, porque no tiene gracia. Pero nosotros no somos desgraciados. Nosotros somos benditos del Altísimo. ¿Por qué? Porque tenemos gracia y más gracia. Y dice gracia sobre gracia. Porque dice que Él, hermanos, dice que de su plenitud tomamos todos. Él es pleno. La plenitud es una palabra en griego que significa pleroma, que significa la suma de todo lo que hay en Dios. Dios lo es todo. Dije: Dios lo es todo. Dios nos llena todo. Dios nos llena desde la mollera hasta la planta de nuestros pies. Él nos llena todo. Y no como en el mundo dice: ay, mi amor, tú me llenas todo. No, no es eso. No se trata de esa llenura. Se trata, hermanos,
de que Dios nos llena todo. Bendice nuestro cuerpo, bendice nuestra alma, bendice nuestro espíritu. Estamos bien bendecidos y Él nos llena todo. ¿Cuántos se sienten felices, hermanos, porque disfrutan de la plenitud del Señor Jesucristo? Disfruta de la gracia del Señor Jesucristo. Y esto es grande cuando disfrutamos de la gracia. Y mire, gracia sobre gracia, porque Cristo es la expresión máxima de la gracia de Dios. Diga que Jesucristo es la máxima expresión de la gracia de Dios. El que tiene a Cristo tiene gracia, y el que tiene gracia lo tiene todo. Wow. Qué hermoso que cuando tenemos a Jesucristo sabemos que tenemos la gracia, tenemos el favor de Dios, hermanos, y tenemos la vida eterna asegurada. Eso se llama gracia. Jesucristo es la suprema revelación de la gracia. ¿Con qué razón? Cuando le dijo a sus discípulos allá en el capítulo 14 de San Juan, versículo 6: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Y qué dijeron? Señor, no sabemos a dónde vas, ni tampoco sabemos el camino. Pero digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vino al Padre si no es por mí. Nadie llega al cielo si no es por la gracia del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, por gracia sois salvos. Y nadie se debe de gloriar. Y cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, alguien dijo por ahí, Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Aleluya. Y le dijo el Señor Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. Wow, Jesucristo es la suprema revelación de la gracia de Dios. La gracia, hermanos, es propiedad peculiar del cristiano. Algo tan especial. Algo tan especial de su fe. La verdad es el camino por donde la gracia camina. Por eso Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Romanos 3, 24 a 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea, la palabra propiciación quiere decir apaciguar, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué tremendo, ¿verdad? Su gracia hizo que pasaran nuestros pecados al pasado. Miren, hermanos, hasta dónde nos alcanza su gracia. En Hebreos 8:12 dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados e iniquidades. Quiere decir, hermanos, que cuando Jesucristo te perdona tus pecados presentes, te perdona tus pecados pasados, y hermanos, te perdona tus pecados futuros. Él te perdona. A veces pecamos deliberadamente, a veces, hermanos, pecamos conscientemente,
Pero levantamos nuestras manos y dice la palabra que si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aleluya. Cuando tú confiesas tu pecado, Dios te perdona, Dios te limpia. Pero también dice, no peques más. También eso es lo que dice el Señor. El pecado, hermanos, el pecado manchó la imagen de Dios. Estábamos sucios delante de Él, porque el pecado nos tenía sucios, nos tenía embarrados desde la mollera hasta la planta de nuestros pies. Pero su gracia nos alcanzó. Dije, su gracia nos alcanzó. El que esté durmiendo, dele un aplauso al Señor. Su gracia nos, hermanos, nos limpió. Su gracia nos perdonó. Y esto, hermanos, apaciguó su ira. Qué hermoso que viene la gracia y apacigua la ira de Dios. Por eso necesitamos tener un encuentro con Dios, un encuentro íntimo, meterse en la presencia de Dios, desnudar nuestra alma ante la presencia de Dios, desnudar nuestra alma y presentarla delante de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi alma, mira todo el pecado que hay, límpialo con tu sangre. Y el Señor lo perdona, el Señor lo limpia. ¿Habrá algún pecado que no puede perdonar Dios? Pero la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y ahí está la gracia divina. La misericordia no permite que Dios te castigue, o, hermanos, o te permite ir al infierno. Pero su gracia te abraza. Su gracia te abraza. Su gracia sabe que tú de alguna manera ibas a fallar a Dios, pero su gracia te abraza. Paz de Cristo, hermanos. Quiero irme rápido porque quiero llegar a donde quiero llegar. Juan 8:3 dice, vamos a meternos ahí. Juan 8:3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Paz de Cristo, hermanos. La pusieron en medio. En esta otra versión dice: entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente. Estos hombres eran unos desgraciados. No conocían la gracia de Dios. Y nomás andaban viendo a ver qué encontraban, porque a eso se dedicaban. Qué casualidad que encontraron a esta mujer en los hechos. Es evidente que esta mujer no despertaba en ellos ninguna compasión, ni tampoco misericordia. No era de ningún valor para ellos. Ellos sabían que era una pecadora y tenía que morir. La tenían que apedrear, porque la ley decía que la tenían que apedrear. Paz de Cristo, hermanos. Versículo 4. Le dijeron: maestro, esta ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Tentando a Dios. Ellos sí estaban tentando a Dios. Como que ellos conocían mucho la ley y le estaban diciendo al dueño de la ley: mira,
Y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo adulterio. El enemigo es especialista en juzgarnos. Cuando más buscas a Dios es cuando más te juzga. Cuando más buscas a Dios parece que es cuando más te vienen las luchas y las pruebas. Pero no tengas miedo, porque las pruebas son temporales, no son eternas. Son pasajeras. Él es especialista en juzgarnos de manera sarcástica. Y mi pregunta es: ¿dónde estaban estos hombres? ¿Acaso nomás estaban cazando a la mujer porque ella sabía que era una mujer de la calle y la andaban espiando a ver dónde entraba y qué hacía? Porque esta gente a eso se dedicaba. Gracias a Dios que aquí no hay gente que se dedica a eso. Y ellos conocían la ley, ellos conocían la palabra de Dios. Pero lo más triste es que no conocían la gracia, porque nunca habían tenido un encuentro con la gracia. Y cuando no hemos tenido un encuentro con la gracia, hacemos y deshacemos. Pero cuando tenemos un encuentro con la gracia, entonces, hermanos, brotan los ojos espirituales de misericordia. Y entonces miramos a la gente con compasión, la miramos con misericordia, porque sabemos que podemos estar un día en lugar de él o de ella. Y viene a mi mente Gálatas 6:1. Yo no sé si la hermana me lo puede poner ahí en la pantalla. Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí está. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle. O dice juzgarlo, dice apedréenlo, dice acaben con él. Póngame atención, hermano. No dice eso. Vosotros que sois espirituales. Si tú y yo nos creemos espirituales, ¿con qué ojos juzgamos? ¿Con qué ojos, hermanos, miramos? ¿Con qué boca hablamos? Debemos de aprender a tener un encuentro con la gracia, para que tú aprendas qué significa gracia y qué significa misericordia. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos: hermanos, aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo fuerte. Porque a veces se nos olvida la misericordia. Y a veces, hermanos, le damos duro, que al fin y al cabo, pero no sabemos que un día nos puede tocar a nosotros. Muchos no quisieran oír esto, pero así es. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Quiere decir que no con regaños, no con gritos, no con críticas, no, con amor. Porque la Biblia dice, hermanos, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y el hombre con el temor de Dios se apartará de él. Debemos tener misericordia. Date cuenta que es tu hermano, date cuenta que es tu hermana de quien estás haciendo el mal. Restaurarle, no dice júzgalo, no dice apedréalo, no dice acaba con él, no, dice restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Y luego dice, considerándote a ti mismo. Como decía yo el domingo pasado, antes de abrir mi boca y lastimar a alguien, fíjate a ti primero qué tanto daño te vas a hacer. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Paz de Cristo. Es lo que tenemos que ver en nosotros. No somos blancas palomas para andar volando, ni tenemos alitas como los ángeles. Tampoco. Somos, hermanos, siervos inútiles, como dice la palabra, porque lo que tenemos que hacer, eso es lo que apenas estamos aprendiendo a hacer. Alábelo si puede alabarlo, hermano. Estos hombres conocían la palabra, estos hombres conocían la ley, pero ¿sabe qué era lo que no conocían? Era la gracia y la misericordia. Eso no conocían. Estaban ciegos a eso. No nos ceguemos en nosotros, hermanos. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fíjese, ellos aplicándole la ley a la ley, porque Jesucristo es la ley. La ley, ellos supuestamente hablando con ley a la ley. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Le echamos o no le echamos? ¿Cómo estaban mirando estos hombres, hermanos? Cuando no tenemos un encuentro con la gracia, no tenemos misericordia, no tenemos compasión. No nos importa el daño que podemos causarle. No. Estos hombres no tenían misericordia, ni tampoco tenían a Dios, porque supuestamente, entre comillas, conocían a Dios, pero no lo conocían, porque no habían tenido un encuentro con Él. Y en esta otra versión dice: y en nuestra ley Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú pues qué opinas? O sea, le están hablando con la palabra a Jesús. La ley era dura, la ley era fría, la ley era inflexible, la ley era sin misericordia. Paz de Cristo, hermanos. La ley se cumplía sin quitarle, sin ponerle. Es que esto es la ley, esto es lo que dice la Biblia. Gracias a Dios que no vivimos en el tiempo de la ley. Por eso Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo. Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque se acabó de apedrear, se acabó todo eso, hermanos. Y ahora vino la gracia, y ahora vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Quién te apedrea? ¿Quién te saca a la calle y te apedrea? Nadie. Aunque a veces las pedradas que nos dan son de otra manera, pero esta era de muerte. La mujer, fíjese una cosa, la mujer estaba parada frente al juez, quien era la ley. El juez tenía el derecho de decidir si vivía o moría. Y esta mujer estaba enfrente de la ley, enfrente del juez. Ella no tenía un abogado. Ella no tenía un abogado, no tenía ningún testigo a su favor. Estaba perdida definitivamente. La tenía de perder, porque la están acusando conforme a la ley. Y la ley se tenía que cumplir. Pero la ley se cumplió en Cristo. Paz de Cristo, hermanos. Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a invalidar la ley, yo vine a cumplir la ley. Por eso Jesucristo es la ley. Aleluya. Dele fuertes palmas al que vive y reina. Esta mujer había perdido la esperanza, porque ella sabía que al encontrarla tenía que morir. Ella sabía que iba a ser apedreada y que su fin era la muerte.
Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, ¿qué? ¿Cómo dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira lo que decían: tú pues, ¿qué dices? ¿Qué opinas, Jesús? Exigían una respuesta del dueño de la ley. Exigían una respuesta al dueño de la gracia. Pero ellos tentaron a la gracia. Estaban tentando a la gracia. Si condenaba a la mujer, si Jesús condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Paz de Cristo, hermanos. ¿Dónde estaba la gracia? Y si la perdonaba, era una negación a la ley divina. Como que al momento, si nosotros lo vemos con ojos físicos, miramos a Jesús en un aprieto, ¿verdad? Pero si lo vemos con ojos espirituales, Jesús no tenía ningún aprieto. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía cómo iba a responder. Pero lo que los hombres nunca, ni siquiera se imaginaron, ¿qué respuesta iban a recibir de la gracia? Ni siquiera les pasó por aquí, por su mente, cuál iba a ser la respuesta de la gracia. ¿Quién vive, hermanos? Versículo 6. Y fíjese cómo dice aquí: mas estos decían que tentándole. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. La ley está escribiendo la ley en la tierra. La gracia. Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él no respondía bien, lo podían acusar, porque para eso estaban ellos, para estar juzgando. Pero Jesús se inclinó. Fíjese lo que hizo la gracia. La gracia se inclinó. Pero la gracia se inclinó a favor de la mujer, porque empezó a escribir en la tierra. Qué hermoso que cuando eres culpable, fíjate lo que te voy a decir, qué precioso que cuando eres culpable de pecado y te agarraron en el pecado y te están acusando, hermanos, con acusación de muerte, y la gracia se inclina hacia ti y empieza a escribir el veredicto en la tierra. Dígame que Dios, hermano, no hace eso. Dígame si hay otro Dios que haga esto. Su inclinación, como que parece que se hubiera humillado, pero no. La gracia se inclinó al favor de la mujer. Y qué precioso es que cuando la gracia se inclina hacia ti, hermana, aunque tú eres culpable, hermana, aunque tú eres culpable, hermano, pero la gracia se inclina hacia ti, porque sabe lo que tú cuestas, sabe lo que tú vales. Fuertes los aplausos para el Señor. Dígame usted que Dios se va a inclinar para hacer eso. Al Dios que le servimos se inclinó hacia la cruz para pagar el precio por ti y por mí. De todos los ángulos que tú lo veas, Dios siempre peleó por ti desde el principio.
siempre peleó. Su gracia siempre peleó por nosotros. Y hasta ahorita su gracia sigue peleando con el diablo para rescatar las almas perdidas. Y su gracia se sigue inclinando a favor tuyo para llevarte al cielo. ¡Qué hermosa palabra! Porque la Biblia dice que se inclinó. Se inclinó hacia el suelo y con ese dedito empezó a escribir el veredicto en la tierra. Wow. Esto me impacta a mí. Dígame, ¿quién era usted? ¿Quién era yo? Y se inclinó Dios a favor suyo. ¿Lo entiende? ¿Sí lo está entendiendo? Dígame, ¿quién era usted? Y el Señor se inclinó a su favor. Aleluya. Su gracia se inclinó a su favor. Y a Dios no le importó lo que usted era. A Dios le importó lo que usted iba a decir después que su gracia lo tocara. Esto está bueno. Bendito sea el Señor. Yo digo una cosa, qué tremendo cuando el dedo de Dios escribe ese mensaje silencioso que nunca nos imaginamos oír. ¿Qué dije, hermanos? Nos miro muy distraídos aquí de este lado. Qué tremendo cuando el dedo de Dios empieza a escribir ese mensaje. Recuerde que es el dedo de Dios. Amén. Ese mensaje silencioso, ese mensaje que jamás usted se imaginó oír. La mujer sabía que era culpable. La mujer sabía que no tenía escapatoria. Y ella estaba solamente esperando el veredicto del Señor. Pero el Señor se tomó su tiempo, se inclinó su gracia hacia ella y empezó su dedo a escribir un mensaje tan poderoso en la tierra. Wow. Jesús como juez escribía el veredicto para contrarrestar a aquellos hombres hipócritas, hijos del diablo, para contrarrestarlos, para enseñarlos que Él no vino a matar, Él no vino a destruir, Él vino a dar vida. Gloria al Señor. El único, hermanos, que mata, roba, hermanos, y quita las vidas es el diablo. Pero Él dijo: yo no vine más para dar vida y vida en abundancia. Imagínense qué pensaría la mujer. Él escribió un mensaje silencioso y escribía el veredicto. La mujer, a lo mejor ni la mujer entendió lo que estaba escribiendo. Porque hay cosas que Dios escribe en nuestras vidas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero con el tiempo nos damos cuenta que nuestra vida estaba escrita delante de Dios. Alábelo, glorifíquelo, dale un grito de júbilo. Jesús se preparó para dar una respuesta. Y para darle una respuesta, para poder atar, ¿verdad?, aquellos corazones podridos de pecado. Versículo 7. Y como insistieron, fíjese, insistieron. Estaban de tercos, estaban de necios, insistiendo en preguntarle. Dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó. Ahora sí, después que la gracia se inclinó, ahora se enderezó para dar el veredicto. Dígame, ¿qué juez es nuestro Señor Jesucristo?
un juez de amor, un juez de misericordia, un juez que abunda en su gracia. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. En esta traducción, lenguaje actual, dice: sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Pensamos que todos estamos allá en el mundo, ¿verdad? Porque dicen: tira la piedra, esconde la mano. ¿Quién fue? Yo no fui. Y así hay mucha gente que tira la piedra y esconde la mano y no fue. Pues ¿quién fue? Está tremendo, ¿verdad? Entonces, estos hombres se sentían limpios. Eran unos religiosos hipócritas. Solamente, hermanos, practicaban su religiosidad, pero no tenían amor, no tenían misericordia, no tenían gracia. Estaban inválidos completamente sus almas. Estaba, hermanos, su mente estaba en una silla de ruedas porque no podían pensar. Sus mentes estaban inválidas. Conocían la ley a medias. Según ellos eran unos peritos, pero no sabían nada. Por eso Pablo dijo: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Él. Paz de Cristo, hermanos. Ellos se sentían limpios. Se sentían, hermanos, la ley. Querían que Jesús pensara como ellos. Jamás Jesús va a pensar como tú y yo. Que Jesús mirara como ellos. Ellos estaban mirando con ojos carnales. Estaban mirando la muerte en esta mujer. Ellos dicen: es que la ley de Moisés dijo así y tenemos que cumplirla, tenemos que matarla. No había misericordia en su corazón, no había nada. Solamente había apetito de muerte, apetito para ellos hacer la ley de Dios, y no es así. Hermanos, ellos estaban mirando a aquella mujer. La estaban mirando, hermanos, sin misericordia, sin compasión. Deseaban la muerte de la mujer. Eran crueles. Dije: eran crueles. Hijos del diablo, eran crueles. Eran extremistas. Ellos sí eran extremistas, no como el pastor Ortega, que dicen que es extremista. Ellos sí eran extremistas. Y ellos necesitaban la aprobación de Jesús. Necesitaban la aprobación que diera Dios. Cristo les diera la luz verde para matarla, para darle muerte. Pero Jesús los mató. Dije: Jesús los mató. Paz de Cristo. Ellos con sus piedras en la mano solamente esperaban la orden: sí, mátenla. Pero Jesús los mató con una sola piedra y los mató a todos. Pero los mató con una palabra de verdad, con una palabra de amor, con una palabra llena de misericordia, con una palabra con gracia. Los mató. Si alguien se siente limpio de pecado, adelante, tire la primera piedra. No estaban limpios. No eran lo que aparentaban. No era lo que ellos decían.
hasta que se encontraron con la horma de su zapato y Jesús los puso en su lugar. Solamente con esta palabra: el que se sienta limpio de pecado, arroje la primera piedra. ¿Cuántos limpios hay aquí? Levanten las manos. No tenga miedo, acá. Nomás uno, tú vuelvas a levantar la mano. Wow. Versículo 8. Otra vez, inclinándose de nuevo hacia el suelo. Una vez más se inclinó y siguió escribiendo. El dedo de Dios siguió escribiendo el último veredicto, porque ya había dado uno. Ya le había dado respuesta a los fariseos, pero le faltaba uno. Y la gracia se volvió a inclinar otra vez a favor de la mujer. No se lo había dicho, pero Jesús con sus hechos le estaba diciendo a la mujer: no te preocupes, no necesitas abogado. Aquí tienes el mejor abogado, que no ha perdido ni un caso, y yo te voy a defender. Porque la gracia no te juzga. La gracia, dije, no te juzga. Para que se te quede bien grabado en tu corazón: la gracia no te juzga. La gracia te abraza. La gracia te ayuda. La gracia está para servirte. Y qué hermoso que la gracia no estaba juzgando a esta mujer. Jesús se inclinó y siguió escribiendo para dar su último veredicto. Qué tremendo mensaje les dio. Digo, qué tremendo mensaje le dio el Señor a estos hombres. Yo creo que hasta los bandos se les quitó. Con esa palabra los mató. ¿Se sienten limpios de pecado? Adelante. Les doy permiso que la apedreen si están limpios de pecado. Porque Jesús sabía que en sus almas estaban empedradas de pecado, empedradas de rencor, empedradas de ira, empedradas de celo, un celo religioso que no servía para nada. Porque hay gente que está vestida de oveja, pero con un celo religioso. Se muere por su religión. Está dispuesta hasta morirse por su religión, pero no por Cristo. Porque Jesucristo no es religión. Entiéndame que Jesucristo no es religión, hermanos. Jesucristo es salvación. Dele palmas a mi Cristo, Él se las merece. Ya casi estoy culminando. Versículo 9. Pero ellos, escuche bien, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, les pegó donde más les dolía. La gracia es sabia. La gracia juzga cuando debe de juzgar. Y la gracia perdona cuando debe de perdonar. Y la gracia habla cuando tiene que hablar. Y la gracia calla cuando debe callar. Wow. Me gusta esta escritura. Acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los acabó. ¿Cuántas palabras bastaron para que se fueran? ¿Se peleó con ellos? ¿Los ofendió? ¿Los juzgó? ¿Quién los acusó? Su conciencia. Su conciencia los acusó.
Y uno por uno, de los más grandes hasta los más pequeñitos, se fueron. Y se quedó la gracia con la mujer. Wow, dele palmas a mi Cristo en esta tarde. La mujer seguía en medio, no se movió. De todo el tiempo que dialogaron con Jesús, la mujer ahí seguía parada y nunca se movió. Paz de Cristo. Cuando usted se encuentra en un problema y se encuentra en medio de un problema, usted no se mueva, quédese quieto, quédese quieta, porque Jehová peleará por usted. Él va a pelear su batalla, aleluya. A esta mujer, hermano, la gracia peleó su batalla por ella. Ella nunca se movió, nunca dijo una palabra. Porque si usted lee la Biblia, ni siquiera una palabra había dicho. Todo la dijeron los que la acusaban. Pero ella estaba silencio delante de Dios, estaba callada, porque sabía que la gracia estaba peleando por ella. ¡Oh, qué hermoso! Qué hermoso, hermano Rigo, cuando sabemos que la gracia está peleando por ti tus batallas. Estás a las madrugadas levantando tus manos y llegas, tienes un encuentro con la gracia. Empiezas a sentir el toque de Dios y empiezas a hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. Y te vas hasta el cielo a platicar con el Señor. Porque recuerde una cosa, que el Primera de Corintios 14:2 dijo Pablo: aunque por lenguas hablamos misterio, nadie le entiende, porque habla con Dios. Estamos hablando, estamos en la presencia de Dios, tenemos un encuentro con la gracia, aleluya. Y cuando nos levantamos de ahí, nos levantamos fuertes, nos levantamos fortalecidos, nos levantamos contentos, nos levantamos felices, porque sabemos que hemos tenido un encuentro con la gracia. Y la gracia nos dice qué hacer, porque la gracia no te va a juzgar si has cometido pecado. Él va a tener misericordia, pero te va a decir: apártate. Porque miren lo que le dijo el Señor. Qué tremendo cuando no oímos lo que queremos oír. Muchas veces quisiéramos oír lo que nos conviene, pero Dios no lo permite. La gracia no juzga. Versículo 10. Otra vez. Enderezándose Jesús, paz de Cristo, como que le dijo a esta mujer: mujer. Él sabía cómo se llamaba, pero ahí no dice la Biblia cómo se llamaba. Mujer, mírame, mírame a los ojos. Le llamó su atención. Y no viendo a nadie, Jesús, enderezándose Jesús, y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ah? Ya se habían ido. Pero ¿por qué el Señor le está haciendo esta pregunta? Porque el Señor quería que la mujer estuviera segura delante de quien estaba parada. Hermanos, debemos de aprender nosotros delante de quién estamos y delante de quién estamos parados. Gloria al Señor Jesucristo. No estamos delante de esa cruz que está ahí colgada. No, estamos delante del Todopoderoso. Estamos delante de la gracia. Wow. ¿Ninguno te condenó? Yo me imagino la mujer solamente esperaba lo que el juez iba a decir, o cómo le iba a juzgar Jesús, o cómo la iba a sentenciar. Pero qué tremendo es tener un encuentro con la gracia.
Paz de Cristo. Qué tremendo es tener un encuentro con la gracia, hermanos. Porque cuando esta mujer tuvo un encuentro con la gracia divina, porque la gracia te mira con amor. Dije, la gracia no te juzga, ella te mira con amor, porque sabe lo que tú eres. Él conoce tus debilidades, Él conoce tus deficiencias, Él conoce, hermanos, que a cada rato la andamos regando, pero sin embargo su gracia te cubre y te abraza. Alábelo, alábelo. Versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Porque el Señor, acuérdense que le preguntó, ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dígame si no tenemos un Dios de amor. Dígame si no tenemos un Dios de gracia. Hermano, por eso cuando estés en la presencia de Dios y tengas una culpa, tengas un problema, no te muevas. Deja que la gracia de Dios, la gracia divina, trabaje juntamente contigo, y que la gracia te dé el veredicto que te tiene que dar. No te muevas, no te condenes, porque a veces nos estamos condenando nosotros cuando Dios ni siquiera te quiere condenar. Cuando lo único que Dios quiere es extenderte la mano de su gracia para levantarte, no para hundirte, sino para levantarte, para restaurarte y ponerte en alto. Un aplauso al que vive y reina. ¡Fuerte los aplausos! Qué precioso es tener un encuentro con la gracia, porque la gracia no te juzga, no te condena, te perdona, te da lo que mereces. En lugar de condenar a aquella mujer, la rodeó de su grande amor y perdón. Esta mujer estaba arrastrando una pena muy grande, que lo único que ella necesitaba era compasión y misericordia, no condenación. A veces el hombre condena cuando ni siquiera Dios lo ha condenado. A veces el hombre juzga cuando ni siquiera Dios lo ha juzgado. A veces nosotros hablamos por Dios y que el Señor me dijo, el que el Señor dice. No te dejes arrastrar. A veces son instintos de la carne y no es Dios. Esta mujer necesitaba a alguien, como ese canto que dice, pasa el praise team por favor, como ese canto que dice que solamente necesitaba un toque del maestro. Esta mujer lo que necesitaba era un abrazo del maestro, una comprensión del maestro. Ella había sido condenada a muerte, pero Jesucristo le dio vida. Porque Jesucristo no vino para condenar, Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Y Él con su gracia nos vino a abrazar y nos vino a encontrar para que haya un arrepentimiento genuino. Y si no, tú no te quieres arrepentir, Dios, ya no es problema de Dios. Pero Dios te está extendiendo su gracia. Sin saber, aquellos hombres le hicieron un favor a esta mujer. Dese cuenta de una cosa. A veces el diablo es hasta tonto porque nos empuja. Con las pruebas y luchas nos empuja y nos quiere sacar de la jugada
pero no sabe que entre más nos empuje, más cerquita está la gracia de Dios de nosotros. Y ahí está la gracia esperándote con brazos abiertos y dice: venid a mí, hijo mío, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí está la gracia esperándote. Aquellos hombres vinieron para que se les hiciera justicia según la ley, pero se encontraron con la gracia y la misericordia y los acabó. Y esta misma gracia está disponible para ti. Pónganse de pie, hermanos.